importantes, algunos de ellos como Eugenia Calnay, que se fue de este país, recuerdo eso, con tantas cosas que puedo recordar, en la noche de los bastones largos, de un año y medio, formó una de las responsables de formar una generación importante de meteorólogos en Estados Unidos, ¿no? Eugenia Calnay es una de las desarrolladoras más importantes de los modelos que estamos usando en este momento, algunos de ellos para el pronóstico. Así que ha sido muy importante el Servicio Meteorológico Argentino de la Universidad, la UBA, con todos sus meteorólogos, en esto que es tan importante en un país tan extenso y con tantos climas como es Argentina, digamos. Porque nosotros vivimos acá en la región y ya desde la década del 80, 70, cuando se hacen las grandes represas, se tomó la decisión, por lo menos de Hidronor, donde yo empecé a trabajar en el 80, de que había que tomar decisiones locales para el pronóstico y no solo depender de las decisiones que se tomaran en Buenos Aires, sino que había que regionalizar las tomas de decisiones por la importancia que tenía nuestra región, los ríos, los embalses, la cordillera y el clima nuestro, que también tiene mucha diferenciación. No es lo mismo estar aquí en el valle, donde llueve 180 milímetros anuales aproximadamente de media, atrás del Nahuel Huapi, que podemos tener 3.000, 4.000, 5.000, depende de la zona donde estemos, ¿no? Esas variantes hacen que tengamos ríos, que tengamos climas muy diferenciados, que el Pacífico tenga un comportamiento, que el Atlántico tenga otro comportamiento, y nosotros en Patagonia, la parte continental muy estrecha y moderada continuamente por los océanos, en general los océanos moderan todos los climas, pero no es lo mismo estar en el hemisferio norte, donde la superficie continental es muy extensa, con que estar en el hemisferio sur, donde la superficie marítima es mucho más extensa que la continental, y en la Patagonia, que tiene en nuestra región, es muy estrecha continentalmente, y entonces continuamente los océanos van moderando permanentemente y cambiando el estado del tiempo, no el clima, digamos, sino el estado del tiempo, que es lo que nos sucede diariamente, semanalmente, y con mucha variabilidad, como lo estamos viendo semana a semana, ¿no? Que tenemos una primavera que no termina de instalarse producto de esta condición oceánica particular que estamos teniendo este año, ¿no? Eso es lo que por ahí en realidad, gracias Fernando por darnos un poco de tu tiempo y comunicarte con nosotros. La verdad que siempre todo el mundo te escucha o te lee, ¿no es cierto? Y en realidad son cuestiones que a veces parecieran como quedar de lado, ¿no? ¿Por qué tenemos esas cuestiones de variables de clima y a veces tan rápido, ¿no? Es decir, cómo cambia el clima de un día para el otro o en horas. Y vos lo estás explicando realmente muy bien, ¿no? La lectura es las grandes masas oceánicas que nos rodean, ¿verdad? Es así, y técnicamente no hablaría yo de clima, sino de estado del tiempo. Cuando hablamos de clima es porque son constantes que se toman en décadas y a veces en 30, 40, 50 años, 100 años. En cambio, cuando estamos con esa variabilidad diaria, decimos estado del tiempo, y tiene que ver, sí, con esa superficie continental. La única zona donde tenemos cierta continentalidad, diría yo, pero en realidad porque es una zona muy alta y a la vez muy baja, es la línea sur-negrina, en zonas como en Clemente o Nelly, que se dan temperaturas a veces por debajo de los 20, 30 bajo cero, y se dan esas condiciones aún a veces con fríos y heladas en verano, porque tiene algún microclima, digamos, un poco más continental, ¿no? Por su condición. Pero en general, nosotros estamos en un mismo día, podemos tener hasta los 4 climas, podemos tener a veces calor, tormenta, lluvia, algo de nevisca, todo en un mismo día, producto de que, si lo sabemos, equidistantes desde Roca hasta el Atlántico tenemos 300 y tantos kilómetros en línea recta, y a la cordillera otro tanto. Entonces allí estamos viendo cómo los océanos, el Pacífico y el Atlántico, y sobre todo en donde estamos, que es en latitudes medias, donde el flujo es permanente, y además, en el lugar donde estamos, se da la confluencia, por un lado, del aire antártico que nos llega, como el aire polar que estamos teniendo desde todo este año, y estamos teniendo todavía esta semana hasta ayer, y que va a volver la semana que viene, ese aire antártico, así que se desprende de la meseta de la Antártida y entra como aire polar con una componente sur, sudeste o sudoeste muy, muy fría,
que es lo que nos da nieve en línea sur, que nos da estas probabilidades de heladas aún tardías, o el aire subtropical, que viene desde el trópico, que viene del centro de Brasil, y que en realidad viene de mucho más al norte, del Ecuador, y que por allí nos alcanza con tormentas y con lluvias importantes como las que tuvimos ya en la segunda quincena de septiembre, que después de meses y meses de sequía aquí en el valle y en el este de Río Negro tuvimos 60 milímetros aproximadamente en 2 semanas, ¿no? Así estuvimos en el borde del aire subtropical. Entonces estamos aquí, en el medio estamos, ¿no? Mirando hacia el sur con un ojo, con el corazón mirando al sur, pero también mirando hacia el norte, a ver qué sistema es el que nos va a afectar y nos va a dar esta variabilidad en el estado del tiempo que estamos teniendo casi continuamente, ¿no? Qué buena. Ya de paso vamos adelantando un poco, que le decimos a la gente que este fin de semana, que se va a poner bastante lindo, la semana que viene volvemos a tener un descenso de temperatura. Me quedaba con tu expresión, con un corazón, me imagino, ahora queremos conocerte a vos también, ahora, ya que estamos comunicándonos. Amás la Patagonia, te encanta la Patagonia, ¿no? Es decir, te gusta la región. ¿Qué te llevó a estudiar esta carrera? Bueno, mira, en realidad yo he hecho varias cosas, pero empecé a trabajar, estudié ingeniería, empecé a trabajar en Hidronor, y Hidronor decidió crear todo el departamento de meteorología precisamente porque tenía los embalses y quería tomar la decisión sobre los embalses. Y allí empecé a trabajar, se trajo profesores de Hoffman, que es un poco el padre, uno de los padres del Servicio Meteorológico Nacional. Venía regularmente aquí a Cipolletti y cargar trabajos y empezar a armar todo el equipo. Y Hoffman, es uno de los alemanes, de los meteorólogos que estaba al final de la Segunda Guerra, que se trasladó hacia Argentina, un científico muy importante, fue uno de los primeros que hizo los estudios con otros de los grandes estudios sobre Argentina, sobre la cordillera, las precipitaciones. Me acuerdo de él y con muchísimo cariño porque en una época que recién, en el 80, empezaba de alguna manera la computación, él no quería ni calculadoras, todo era con lápiz y goma, todo era muy trabajoso, pero muy analizado, con muchísimo análisis y paciencia y trabajo y volcar datos para conocer bien los fenómenos en cada rincón de Río Negro, digamos, ¿no? De las precipitaciones, hacer los mapas a mano, trabajar con el lápiz y la goma, realmente un trabajo enriquecedor, que es reconocido aún hoy, y a partir de allí sí, estudiar a Buenos Aires, trabajar en el servicio meteorológico, a San Juan, con gente de Tucumán, así que fue un trabajo lento, pero muy fructífero. Tuvimos el segundo equipo satelital del país. El uno lo tuvo Buenos Aires y el segundo lo tuvimos instalado aquí en Cipolletti, que inclusive durante la Guerra de Malvinas se prestó repuestos de ese equipo para Fuerza Aérea, digamos, para el servicio, para otro equipo que se instaló ahí en Río Gallegos. Así que fuimos pioneros también en la región en tener la recepción de imágenes satelitales, ¿no? En la década del 90, 80, 90, y luego cuando ya no estuvo más, bueno, la través de la Autoridad de Cuenca, seguimos con ese trabajo de tratar de tener regionalmente decisiones para todo tipo. Hoy es para caudales, para el pronóstico de caudales en los ríos, los pronósticos estacionales a 3 y 6 meses, los pronósticos diarios, y que parte de esa información, y los apoyos a las provincias, defensas civiles en los eventos extremos fundamentalmente, y luego parte de ese trabajo llega a la comunidad a través de la web y los pronósticos diarios. Pero hay un trabajo fuerte, duro, que tiene que ver con el pronóstico de los caudales sobre los ríos, digamos, ¿no? Que es algo que por allí la gente no conoce, no se ve, pero eso es el trabajo y el apoyo a las provincias más fuerte y más duro que hay hoy, ¿no? Y más interesante y de mayor compromiso y de orgullo también, ¿no? Porque uno hace una vigilancia permanente los 365 días del año de cómo va a estar el estado del tiempo y anticiparse a los fenómenos y volcar esa información a los municipios, a las provincias, a la región y también estimar qué precipitación y nieve nos va a dar cada uno de esos fenómenos para poder eso después con otras
con otra parte del equipo de hidrología y otros modelos matemáticos y físicos, poder trasladar la lluvia probable a un probable caudal en los ríos. Así que es muy interesante ese trabajo y que eso se debe hacer regionalmente, digamos, ¿no? Para poder tener la decisión en la mano, diariamente. Claro, totalmente, ¿no? Tener esa información vital, ¿no? Inclusive y en esta región que depende también el tema de la fruticultura, porque es una de las cuestiones que el otro día charlábamos por teléfono, no sé si acordás, con el tema de las heladas, ¿no? Es decir, en el caso, por ejemplo, del Alto Valle, que está permanentemente, ¿no? Especialmente en la floración. Bueno, este es el momento, ¿no? Claro. Este es un momento crítico, la semana que viene entra aire frío nuevamente, hay hipótesis si va a helar o no va a helar, si va a llover, si entonces hay más humedad y viento, entonces las heladas son menos probables. Bueno, esas son todas las preguntas que se hacen aquí. ¿Por qué? Porque la producción depende, una de las dependencias que tiene es climática, claro, ¿no? Y ha habido años donde el ingreso de este aire antártico, este aire polar del que estoy hablando, ha causado desastres muy, muy grandes. El 85, por ejemplo, el 7 de octubre, 4 de noviembre, los 4 de noviembre, el comienzo de noviembre ha sido también algunos años muy, muy complejos, sobre todo para la vid. Así que las heladas tardías, algunos años, nos traen mucha complicación, ¿no? Y esta década, que es una década que empezó en el 2007, con las nevadas esas en Buenos Aires el 9 de julio, y aquí tuvimos en el invierno 14, 15 bajo cero, que hacía desde la década del 70 que no teníamos, nos dio una helada en noviembre que hizo que se perdiera el 30% de la producción vitivinícola, ¿no? En zonas de gran producción, como Chañar, por ejemplo. Entonces, son años donde en general tenemos menos lluvia, menos nieve, y las heladas son a veces más probables, a veces tardíamente, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero por supuesto son todos desafíos que uno tiene en el análisis proyectados hacia adelante. Normalmente eso te permite, en base a esos estudios, también imagino registro, estadística, ¿no? Que estadística debe ser como un departamento con vida propia, ¿no? Como parte del servicio meteorológico. En realidad, si uno trabaja, hay dos partes de forma de hacer pronósticos. Uh-huh. En realidad uno trabaja con modelos. Los resultados de los modelos en general o son estadísticos o son dinámicos. Es decir, cuando hablo de dinámicos, tratan de interpretar cuál es la relación acoplada entre el océano y la atmósfera. Hay uno, por un lado, uno toma distintas variables oceánicas como la temperatura de superficie, en profundidad, dinámica del océano, y a su vez el estado de la atmósfera, entre 0 y 700 milibares, 200 milibares, por una altura de atmósfera de 10.000, 15.000 metros, y trata de ver cómo es la relación entre océano y atmósfera, cómo eso va a repercutir en el futuro. Asimismo, se trabaja con la estadística y a partir de los datos también se infieren. Son varios tipos de modelos, se tratan de ensamblar los estadísticos los dinámicos, pero la estadística explica una parte de la cosa y se complica muchísimo ahora, en la última década, en los últimos 20 años, porque la variabilidad y el cambio climático es tan importante que la estadística no alcanza a explicar los fenómenos que van a ocurrir, digamos, porque tenemos cada vez recurrentemente fenómenos extremos más frecuentes. Fíjense hoy en el diario, por ejemplo, creo que está en Infobae, cómo Estados Unidos va a invertir durante 6 meses muchísimo dinero aquí en Argentina, va a tener radares y va a monitorear en el centro del país, inclusive creo que llega hasta nuestra región, me acabo de enterar por el diario, va a tener un equipamiento muy, muy sofisticado porque se están produciendo en esta zona, en Argentina, las tormentas de las más severas del mundo y las quiere estudiar. Entonces, eso estadísticamente no se puede ver. Eso hay que, de alguna manera, hacer un estudio determinado, porque siempre explico de esta manera. Los fenómenos extremos tienen baja probabilidad, pero cada vez están teniendo un poco más de probabilidad. Pero si son recientes, quiere decir que en la historia no puedo recurrir a la historia para explicar lo que me está pasando últimamente en los 5 o 6 años, ¿no? Uh-huh. Y 5 o 6 años tampoco es suficiente caudal de datos para yo explicar lo que va a pasar. Por eso la estadística tiene muchas limitaciones y tiene que ver,
es lógico, digamos, pensemos en el sentido común. Yo salgo de mi casa a la mañana, cualquiera de nosotros, y uno no está pensando, bueno, ahora salgo de mi casa, me van a robar, ahora llego al trabajo y perdí el trabajo, ahora voy a chocar cuando llegue a la esquina y cuando esté en el trabajo me van a avisar que pasó algo. Eso desde el punto de vista negativo, pensemos en positivo. Y ahora yo salgo y, no sé, me regalé la lotería y hoy es un día donde me van a regalar un auto, o me van a... O sea, esas son cosas probables, pero uno no vive así, digamos. Uno vive con el sentido común. Bueno, la estadística un poco es el sentido común, uno se mueve, digamos, en un 80, 70, 80% de probabilidad de que ocurran determinadas cosas, pero los eventos extremos tienen baja probabilidad, pero cada vez son más frecuentes. Y eso hace que tengamos que, en los últimos años, estar muy atentos a la ocurrencia de fenómenos cada vez más extremos, como son en nuestra cuenca las sequías. En las últimas la última década dominan las sequías sobre cordillera con una pérdida entre el 30 y el 40% de las precipitaciones, ¿no? En general. Y en la cuenca de Colorado 100% de los años secos hemos tenido, ¿verdad? Así que eso es un llamado de atención sobre nuestra región y sobre nuestros ríos que alimentan el valle, digamos, que es lo que nos da vida. Una pregunta, Fernando, vos sabés que viste que hay varias teorías, nosotros los que por ahí estudiamos historia de la humanidad, historia inclusive que tiene que afecta, digamos, la forma de vida de las personas, hay teoría de que que hay siempre cambios climáticos como cíclicos, ¿no? Que algunos se van produciendo, digamos, con más lapsos de tiempo y otros con un lapso de tiempo más corto, ¿no? Justamente recién comentabas, ponerle 10, 20 años atrás, cómo va cambiando un poco las condiciones climáticas. De tu experiencia, de lo que has estudiado, ¿qué opinas con respecto a eso? ¿Existen este tipo de ciclos donde el clima como que va...? Sí, hay ciclos. Hay ciclos, es cierto. Nosotros tuvimos sequía en 1908, tuvimos otras sequías en el 40 y tanto. Pero después hay otras tendencias a más largo plazo. Hay distintos ciclos y distintas frecuencias para los ciclos. Hay un ciclo interanual que es el Niño, hay ciclos de 10, 15, 20 años como son otros índices menos conocidos, pero aquí estamos hablando de una tendencia de calentamiento y a los déficits que se ven en los últimos 50 años. Por supuesto que si uno va a la historia, tuvimos hasta el 1300, hasta el comienzo medioevo, un óptimo climático medieval que duró 800 años, que fue un gran calentamiento. Groenlandia tenía pocos hielos, los vikingos llegaron hasta Canadá y era un momento de calentamiento importante que terminó en 1300, 1315, 1300 y moneda. Coincidió con la peste negra también en Europa, la pérdida, entre las dos cosas murió el 70% de la población europea. Claro. O sea que eventos extremos, se congelaron, se llenó los Pirineos de hielo, costaba pasar de España a Francia, los glaciares, se llegó a congelar varias veces el Támesis, el Ebro, grandes ríos europeos. Después hubo un calentamiento, pero ese calentamiento fue, digamos, relativo. Ahora, en las últimas décadas, ese calentamiento que se ha acelerado y en los últimos años cada año es más cálido que el otro y la pérdida de hielo cada vez más importante, y eso no sabemos, o hay distintas teorías o hipótesis para ver dónde vamos a terminar. También, si uno va a la historia, pero va a la geología, más bien a la paleontología, hubo 3 extinciones masivas, por lo menos hasta el 99%, entonces sí, claro, la historia dice que evidentemente parecería que ha habido ciclos climáticos que han agotado hasta la vida, digamos, ¿no? Pero el hombre también parece que tiene intervención, por lo menos, en la industrialización con la saturación de gases que hacen que el aumento de temperatura sea importante. Y hay un cierto optimismo en que si cambiamos nuestra forma de vida podamos detener relativamente este proceso. Sobre eso está el debate hoy, si eso es posible o no es posible, pero también se ha tenido de ideología, entonces es un fenómeno muy complejo y después se hacen grandes reuniones, pero en realidad no se toman las decisiones adecuadas, como todo, digamos, ¿no? Sí, terminan o no terminan definiendo. Estamos allí, digamos, estamos allí, viendo cómo
cómo se degrada el proceso rápidamente, donde los países más importantes son los responsables, no son Estados Unidos, porque después se transforma en ideología y parece que la culpa de todo lo tiene Estados Unidos, que son los únicos que tienen industria y los únicos que contaminan, y en realidad no es así. Creo que son los países que más ha hecho para revertir este proceso, y nadie dice nada de China, de la India y de Rusia, sí, de la que son aliados en esto de generar, y Europa, ¿no? Grandes volúmenes de sustancias que de alguna manera están complicando y están acelerando el calentamiento, ¿no? Sí, también, y la urbanización, ¿no? Y bueno, y Latinoamérica que también hace su aporte, ¿no? Es decir, la realidad es bastante, sí, bastante complejo, ¿no? Y de la región, Fernando, algo para ir cerrando y agradecerte por tu tiempo, por tu amabilidad? La verdad que es bueno escucharte desde, no solamente dándonos el pronóstico de lo que va a pasar este fin de semana o en la semana, sino también escuchar estas cuestiones que tienen que ver con de tu formación y de tu parte de tu historia. De la región, así, evento que te recuerdes, que vos decís, bueno, en la región estamos preocupados, primero porque, como yo decía, en la última década dominan las sequías. Porque además de eso, tuvimos la sequía más grande de los últimos 100 años, el 2016, si no recuerdo, ¿no? 2016, la sequía más grande en Neuquén de los últimos 100 años. En el 2002 tuvimos en octubre la máxima crecida histórica en 100 años en el Collón Jural, 5.000 y pico metros cúbicos. En octubre, cuando las lluvias son entre mayo y agosto las más importantes. Claro. Tuvimos las crecidas más históricas que obligaron a rediseñar la crecida máxima histórica en Neuquén 2006-2008, o sea, hace poco. La sequía más grande, mencioné 16, pero fueron la anterior, el 98, 96 y la 89, es decir, que en las últimas décadas hemos tenido los eventos extremos más importantes. Y no estoy diciendo sobre lo que pasó en los valles, abril del 2014, recordarás vos, las grandes inundaciones en Neuquén, sí, y octubre del 2017, creo que fue, 16, ¿no? Que fue la gran inundación también otra vez en Neuquén, las grandes tormentas. Así que todo eso nos lleva a reflexionar. Y no estoy comentando, porque parecería que estos eventos extremos solo son importantes si se dan en Neuquén, General Roca, Cipolletti o alguna ciudad. Pero no estoy hablando del 2010 hasta la fecha, las grandes tormentas en Chañar, Añelo, con pérdidas muy importantes productivas, en Línea Sur con pérdida de vidas también. Lo que pasa es que como la densidad poblacional es menor, a veces tardan 2 o 3 días en salir en un medio, y como no salen los medios no ocurre, digamos, ¿no? Claro. Una inundación, este es un problema, digamos, de información. Estamos saturados de información de Buenos Aires y aún en la región, solamente las ciudades más importantes, y a veces no nos enteramos de los eventos extremos que están ocurriendo en la misma provincia, pero en localidades que, porque no tienen impacto en la información, pasan desapercibidos, pero los eventos extremos están. Claro, salvo los medios, salvo las redes sociales, viste, que por ahí alguien... Por supuesto, y por eso defiendo la radio y el trabajo de la radio, el trabajo de ustedes. La radio es un medio que todavía se ocupa de la cotidianidad de la región, de las ciudades, y muchas lo hacen. Otros programas transmiten la misma parándula que se transmite en Buenos Aires, y eso nos hace perder de vista esto como que vos estás destacando, digamos, ocuparse de la historia, y entre la historia también la historia del clima en la región, que también es muy rica, muy importante, y yo creo que debe ser parte de la cultura. La cultura es el hacer social, y debemos conocer todo lo que tiene que ver con la historia política, pero también con la historia climática, la historia, la alimentación de la región, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestro hacer social, porque tiene una identidad y es muy importante. La verdad que muchísimas gracias, Fernando. Y gracias por acceder a charlar con nosotros. La verdad que te vamos a tener que tener un día acá en el estudio, cuando puedas acercarte a la ciudad de General Roca los sábados, me avisás y te venís, porque hay varias cosas para charlar. Nos quedan un montón de preguntas, ¿no? Y preguntas que va haciendo la gente. Acá me pregunta es un conocido mío, es un amigo, un colega, un docente, ¿qué hay de los mitos, no? Eso, viste, viento del este, llueve como peste, es decir, ¿realmente se cumplen? No son mitos, esos son refranes y fórmulas codificadas que tienen muchísimos años, a veces más de 100, 200, 300, 500 años o más.
en Europa son muy populares, y era una manera popular, sin tener texto, de pasarse a través de padres e hijos en la tradición el fenómeno meteorológico. No era un fenómeno meteorológico, eso es un análisis, sino qué se podía esperar para la vida cotidiana, cultivar y la vida, digamos. Entonces, a partir de la observación de generaciones y generaciones y generaciones, eso se codificaba como un refrán. Viento del este, lluvia como peste, significa que el Atlántico nos está dando, que está entrando un sistema del Atlántico, y entonces como no tiene barreras orográficas como la cordillera, del lado del Atlántico entra el aire húmedo y por supuesto precipita, probablemente. Es nuestra oportunidad de tener lluvias acá en los valles, lluvias esas generalizadas, no tormentas localizadas, sino esas lluvias que nos dan 2 o 3 días, precipitaciones homogéneas en toda la región. Eso son refranes que tienen un gran contenido de verdad. Y esto está presente, son tan importantes, les podría mencionar unos cuantos de esos refranes italianos, ¿no? Sí. Que vienen de la tradición italiana, muy importante para el cultivo, pero esto ya estaba presente. Miren, Virgilio, que escribe, el gran poeta Virgilio, que escribe la Geórgica, el segundo libro, que es para enseñar, allí pone en poesía todos los tratados que había en la época, de meteorología, para el cultivo, de agronomía, para los animales, todo, y lo pone en verso para que los romanos, a través del verso y de la poesía, estuvieran concentrados en el libro todo el conocimiento hasta ese momento para las heladas, para la reproducción del ganado, para el cultivo. Así que, y allí están muchísimas de estas fórmulas codificadas. Así que la literatura también tiene mucho que decir sobre esto, y este saber popular que es oral, porque la oralidad es el elemento fundamental para transmitir conocimiento, ¿no? Exactamente. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Fernando. La verdad, sinceramente, te queremos, en algún momento te vamos a invitar a que vengas y que estés con nosotros en el estudio, así podemos charlar de otros temas. Bueno, a mí sábado me voy a casar allá. Dale. Me gusta Roca. Buenísimo. Así que siempre es un placer ir a Roca. Buenísimo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, ha sido un lujo en realidad, porque no es solamente nos quedamos con el pronóstico del tiempo, sino que también charlamos un poco de la historia, de lo importante que es conocer estas condiciones climáticas, ambientales, ¿no? Del tiempo, para el quehacer de la vida y para el quehacer del productor, ¿no? Es decir, para la vida y para la toma de decisiones, vos bien lo decías, ¿no? Es decir, así que de nuestra parte nos queda más que agradecerte y bueno, te vamos a tener seguramente muy pronto por acá. Te dejo, bueno, va a ser un gusto, Te dejo un gran abrazo, Fernando, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy en el programa. No, gracias por llamar, un abrazo, un saludo a toda la gente allí, y a la comunidad. Gracias. Bueno, pasaba Fernando Fraseto, más que interesante, ¿no? La entrevista con una de las personas que realmente conoce y bastante, ¿no? De lo que es la cuestión meteorológica. Él lo decía muy bien, ¿no? El estado del tiempo, ¿no? Y cómo se modifica tanto, cómo se va modificando con el paso del tiempo y los años. Así que la verdad que nos hemos dado un lujo, señor Chonero, ¿eh? Nos seguimos dando lujos nosotros acá en la radio, en la Super, en la radio líder de la región. Recordamos a todos que la idea de esto es poder aprender y bueno, pueden participar, pueden preguntar, pueden enviarnos toda la información que ustedes quieran agregar. Recién me llegaba ese mensaje. Me llegaba otro mensaje después, mira, justo cortamos, que no se acuerdan de la época que se escuchaban las bombas de estruendo, y eso anunciaba de que cualquier momento se venía el granizo, y es cierto, ¿no? En la historia de aquellos roquenses nos recordamos bastante esa situación. Así que bueno, nos vamos a otra, en la pausa musical. Tengo varias, vamos a irnos con esta que en realidad por ahí la gente la va a asociar con una película. Es un tema bastante viejo, si bien tiene digamos un poco de historia. No voy a decir cómo se llama en inglés, porque mi inglés para pronunciar no es bueno. No está el señor Fasa, que es el que maneja esto. Pero vamos a ir con un tema que se llama Soy un hombre de constante dolor. Y es una canción popular, tradicional, ¿no? de Estados Unidos, que se dio allá por la década de 1926, 1927. Era una canción que venía
se venía cantando con violines, después se agregaron otros tipos de instrumentos del folclore, ¿no? Del folk norteamericano. Y hasta ahora lo que se sabe es que se publicó el 12 de octubre del año 1927 por Dick Burner, que era un violinista ciego de Kentucky, que la escuchó de su padre, mira vos, y que a su vez la había escuchado porque venía de plantaciones del sur de Estados Unidos, donde la esclavitud había sido uno de los grandes improntas, ¿no? de esa época. Soy un hombre de constante dolor, que tiene que ver con las cuestiones de alguien que se libera, ¿no? del yugo de esclavitud, del trabajo agrario tan fuerte que se manifestaba en el sur de Estados Unidos. Y después se hizo muy famosa allá por la década del 2000 con una película que se llamaba ¿Dónde estás, hermano?, donde actúa George Clooney, que también la canta, digamos, ahí, o la canta por encima del disco, no sé, pero se hace famoso. Así que nos vamos con Soy un hombre de constante dolor. Le va a gustar, es una típica música tradicional de Estados Unidos, del sur de los Estados Unidos, y nos vamos a la pausa. La encuentro. No la encontraba. No, y yo de inglés soy igual que vos, malísimo. Sí, toqué por descarte, dije, bueno, no es John Lennon, no es Coti, no es... Vamos a la pausa después.